En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Como siempre, tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, una vez más dispuesto a acompañarte en los próximos 60 minutos para que juntos sigamos leyendo el libro de Levítico. Estamos ya en el capítulo 13 del libro de Levítico y sigamos comentando acerca de Cristo y su perfecta obra. Hoy nuestro programa número 12, ya adentrados en el capítulo 13 del libro de Levítico, donde ya hemos comentado hasta el versículo 17, así que en el programa de hoy continuaremos desde el versículo 18 en adelante. Dos capítulos, los capítulos 13 y 14, dedicados a las leyes respecto de la lepra o de las enfermedades de la piel en términos generales, que no eran otra cosa que una ilustración para nosotros de lo que el pecado representa en nuestra vida y en la vida de la iglesia. Veíamos en el programa anterior, nuestro programa número 11, respecto de la labor del sacerdote para diagnosticar correctamente cuando estábamos en presencia de una infección o de una lepra propiamente tal. Y luego entonces ese principio de la observación por 3 veces, si es que era necesario hacerlo, hasta tener plena certeza del diagnóstico. Este principio de las 3 veces aparece en el Nuevo Testamento cuando un hermano es ofendido por otro. Debe ir y hablar a solas con él. Si no lo oyere, debe ir con 2 o testigos para que conste delante de los testigos, conste esta exhortación. Si no hiciere caso la segunda vez, entonces dilo a la iglesia para que sea toda la iglesia la que trate de persuadirlo. Y si no oyere a la iglesia, o sea, la tercera vez, entonces recién puedes tenerle tú por gentil y publicano. Ese es el principio que vemos aquí en este capítulo 13 y que está aplicado por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. De la misma manera veíamos cómo el brote de una infección podría significar que se esconde algo más grave detrás de ese brote. Que entonces cuando sale a la luz el verdadero problema, lo que realmente se esconde detrás de ese brote de infección, entonces lejos de el leproso ser apedreado o excomulgado o excluido, él era declarado limpio, porque eso es todo lo que se requiere en el Nuevo Testamento para que la sangre de Cristo pueda ser aplicada por el Espíritu Santo a nuestra vida. Cuando andamos en luz, cuando andamos en transparencia, cuando no andamos con cosas escondidas, cuando nos mostramos como realmente somos. Les decía en el programa anterior que para mí eso es integridad, mostrarnos tal cual somos. Entonces, la gracia de Dios y la sangre de Cristo nos cubren de manera perfecta. Lo que está sancionado en el Nuevo Testamento son las cosas ocultas. David, mientras cayó, se envejecieron sus huesos, pero en cuanto confesó sus transgresiones al Señor, el Señor perdonó su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Bien amigos, bienvenidos entonces a nuestro programa de hoy e iniciamos con las canciones de un hermano que no lo conocemos mucho en Chile, Estanislao Marino. Él es ítalo-venezolano que al día de hoy tiene 73 años
Él nos va a deleitar con sus canciones y la primera canción tiene por título Sobre la roca estoy. En el programa anterior estuvimos escuchando por dos cantantes distintos, nuestra hermana Crystal Lewis y nuestro hermano Alejandro Alonso, cantando el himno La Roca Firme. Siguiendo con el tema de la roca firme, porque sobre esa roca estamos, sobre un fundamento inconmovible, la voz de nuestro hermano Estanislao Marino con la canción Sobre la roca estoy. Sobre mí vinieron ríos y tormentas que trataron de tumbarme hasta la muerte, pero yo parado estoy sobre Cristo mi Jesús, que es la roca inconmovible de los siglos. Hace poco Satanás vino a tumbarme por un hombre que la envidia lo amargaba, y se puso a hablar de mí con mentira y falsedad, pues pensó que con engaños me tumbaba. Se te olvida, diablo, que yo no he creído en muñecos ni en religiones de hombre, pues parado firme estoy sobre Cristo mi Jesús, que es la roca inconmovible de los siglos. Sobre mí vinieron ríos y tormentas que trataron de tumbarme hasta la muerte, pero yo parado estoy sobre Cristo mi Jesús, que es la roca inconmovible de los siglos. Hace poco Satanás vino a tumbarme por un hombre que la envidia lo amargaba, y se puso a hablar de mí con mentira y falsedad, pues pensó que con engaños me tumbaba. Se te olvida, diablo, que yo no he creído ni en muñecos ni en religiones de hombres, pues parado firme estoy sobre Cristo mi Jesús, que es la roca inconmovible de los siglos. Bien, amigos y amigas, allí teníamos la voz de nuestro hermano Estanislao Marino cantando Sobre la roca estoy. Perdón. Una roca inconmovible. La roca de los siglos, la roca eterna. Cristo Jesús, nuestro Señor y precioso Salvador. Aquí tienes, amigo y amiga, un fundamento eterno, un fundamento firme, un fundamento inconmovible sobre el cual pararte y vivir tu vida. Cristo Jesús. Bien, amigos, continuemos entonces a partir del versículo 18 del capítulo 13 de Levítico, donde
estas mismas leyes que ya hemos visto en los versículos anteriores del capítulo 13 se van a aplicar ahora a las posibles infecciones que podrían surgir, por ejemplo, en lugar de un absceso. ¿Qué es un absceso? Es acumulación de pus en los tejidos. El absceso no es una infección propiamente tal, sino que está visto aquí como a raíz del absceso podría surgir una infección. De eso tratan los versículos 18 al 23. También en los versículos 24 al 28 corre el mismo peligro en el caso de una quemadura. La quemadura en sí misma no es una infección, pero podría constituirse en un lugar donde surja una infección. Y eso también está considerado y es digno de ser observado. En los versículos 29 al 37 del capítulo 13 de Levítico se da a conocer el tratamiento para las infecciones aparecidas en el cuero cabelludo y en la barba. Así que la infección de la lepra podría aparecer en un absceso, en una quemadura, en el cuero cabelludo y también en la barba. Y entonces hay todo un procedimiento para diagnosticar la aparición de la lepra en alguno de estos lugares. Si la llaga se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado, se trata entonces de tiña, otra clase de infección. ¿Cómo se diagnostica la tiña entonces? Si la llaga se ve más hundida que la piel y el pelo se ve amarillento y delgado, entonces estamos en presencia de tiña. Y el sacerdote debe declarar impuro al enfermo. Los versículos 38 y 39 tratan de las afecciones cutáneas benignas, que también es importante diagnosticarlas para no confundirlas con una infección. En los versículos 40 al 44, todos estos versículos del capítulo 13, se establece que la calvicie por sí misma no hace impura a la persona, a menos que en el lugar de la calvicie le aparezca una llaga rojiza parecida a las infecciones de la piel. Finalmente, los versículos 45 y 46 declaran el tratamiento a que debe ser sometido todo aquel que contraiga una infección. Esto es importante entonces. ¿Qué pasa si se diagnosticó que efectivamente estamos en presencia de una infección? Entonces, el tratamiento es el siguiente. Esto está en el capítulo 13, versículos 45 y 46. Lo voy a leer en la NBI, que es un poquito más entendible para nosotros. Dice: se vestirá de harapos y no se peinará. Con el rostro semicubierto irá gritando: ¡impuro! ¡Impuro! Y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad. Es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Allí está, ¿no? De esto tenemos antecedentes en el Nuevo Testamento. De hecho, de dos personas que padecían de lepra y tenían que gritar así, y cuando vieron a Jesús clamaron por misericordia, y Jesús no tuvo problema en acercarse a ellos y sanarlos. Bendito sea el nombre del Señor. Este tratamiento, vuelvo a leerlo: se vestirá de harapos y no se peinará, con el rostro semicubierto irá gritando: impuro, impuro, y será impuro todo el tiempo que le dure la enfermedad.
es impuro, así que deberá vivir aislado y fuera del campamento. Esto es lo que dijimos anteriormente, que el Nuevo Testamento llama la excomunión. Mientras el leproso no reconoce todo su pecado, mientras no saca a la luz su verdadera situación y condición, entonces pierde la comunión. Lo que hace perder la comunión son esos brotes, esas excusas, esas críticas, esas censuras que hacen pensar de que hay algo de fondo, hay un problema de fondo, que esto apenas es apenas sintomatología, pero no es la enfermedad. Mientras el leproso no reconoce todo su pecado, pierde la comunión con Dios y la comunión de los santos. El infectado moraba solo y lejos de la comunión hasta que apareciera toda su lepra. ¿Se acuerdan el versículo 13:13 que leímos en el programa anterior? Leámoslo de nuevo. Dice: entonces éste le reconocerá, y si la lepra hubiere cubierto todo su cuerpo, o sea, salió ya a la luz completa, declarará limpio al llagado. Todo ella, la piel, se ha vuelto blanca, y entonces él es limpio. Lo leo en la NBI, dice: entonces el sacerdote la examinará. Si ve que la infección le cubre todo el cuerpo, la declarará a la persona pura. Esa persona es pura porque todo el cuerpo se le ha puesto blanco. Dijimos que era bastante extraño que el sacerdote declarara a alguien que tiene la infección sobre todo su cuerpo. Pero la interpretación espiritual es que eso significa que sacó a la luz toda su enfermedad o su infección. Qué importante es esto que estamos hablando. Juan lo dirá de esta manera: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos con cosas escondidas. Pero andamos con síntomas peligrosos que hacen sospechar de una enfermedad de fondo. Un creyente miente cuando dice que tiene comunión con Dios, pero anda con cosas escondidas y ocultas. Esta conducta interrumpe la comunión con el Señor y también la comunión con los hermanos. Y aunque no fuese todavía sorprendido en alguna falta y eventualmente por causa de eso excomulgado, aún así su comunión con Dios y con los santos no sería más que pura apariencia exterior, simple formalismo y fría profesión. Hermano, ¿cómo puede haber verdadera comunión si no somos transparentes? ¿Cómo puede haber verdadera comunión si no somos íntegros? Si no andamos en luz, si andamos fingiendo, si andamos aparentando, si estamos colocándonos máscaras para parecer lo que no somos. No puede haber comunión verdadera en un ambiente así. Repito, esa aparente comunión no sería más que apariencia exterior, simple formalismo y fría profesión de fe. Pero cuando andamos en luz, es decir, cuando sacamos toda la luz, dice Juan, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Bendito es el Señor. Oh, que la iglesia pueda entrar en esta dimensión de una vez por todas. Somos una familia. No necesitamos aparentar, no necesitamos ocultar, no necesitamos esconder. Podemos vivir en la luz de la verdad
y ser cobijados por la gracia y por el perdón que otorga la sangre de Cristo. La comunión es pues posible cuando somos completamente transparentes. De lo contrario, la comunión se interrumpe. Y si no somos sinceros y honestos, después de una y otra amonestación, tendremos que ser considerados como un gentil o publicano. Por otra parte, amigos y amigas, se asimilan a la lepra diversas micosis, infecciones por hongos, que pueden infectar objetos sobre los que se desarrollan, haciéndolos así impuros también. Ya no solo sobre las personas, no sobre la piel, sino también estos hongos pueden criarse sobre objetos, que los hacen también a estos objetos impuros. Nos referimos a los distintos tipos de vestimentas de una persona, por ejemplo, ropa de lana o de lino, cueros o artículos de piel. En la eventualidad que alguien hiciese uso de ellas, estando infectadas, se volvería también impuro. Así lo dicen los versículos 47 al 59. Por lo tanto, la lepra podía no solo manifestarse en la piel de la persona, sino también en sus vestiduras. Ahora, amigos y amigas, ¿cuál sería el significado espiritual de este último aspecto? Es decir, que la lepra puede estar no solo en mí, sino también puede estar en mis vestimentas. Que el mal, este es el significado, que el mal puede estar no solo en nosotros, ¿no?, representado por la piel, sino también en nuestros hábitos, entre paréntesis, vestidos. O sea, los hábitos pueden representar, los vestidos, nuestra vestimenta, que también puede estar contaminada con lepra, representa espiritualmente hablando nuestros hábitos. La lepra puede estar no solo en nosotros, sino también en nuestros hábitos. Es interesante que el diccionario español defina hábito en su primera acepción como vestido o traje que cada uno usa según su estado o ministerio, y especialmente el de los religiosos, ¿no?, de usar los hábitos referidos a un tipo de vestimenta. Por lo tanto, de allí estamos deduciendo o infiriendo que la explicación espiritual para la lepra en las vestimentas se refiere a que puede estar también en nuestros hábitos. En su segunda acepción, el diccionario español define hábito como modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas. Así que cuando tú buscas en el diccionario el significado de la palabra hábito, en la primera acepción se refiere a un tipo de vestimenta especial, y en la segunda acepción se refiere al modo especial de proceder, ¿no?, a lo que hacemos por costumbre, lo que hacemos habitualmente. Así que el modo especial de proceder o conducirse es pues la vestimenta de una determinada persona. Este modo de ser que cada uno de nosotros tiene arraigado, que nos hace proceder de la misma manera siempre. ¿Cuántas de nuestras costumbres, hagamos la aplicación espiritual ahora, cuántas de nuestras costumbres podrían corresponder a hábitos pecaminosos? Este es un punto interesante, que no solo la lepra puede estar
en mi interior, sino también en mis hábitos. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Aquí está hablando de la forma de mirar, el hábito, el modo especial, la costumbre habitual de mirar, ¿no? Esto puede incluir la actitud, pero de eso estamos hablando. Esto lo dijo Jesús cuando se refirió al ojo en Lucas 11:34. El diagnóstico, también en este caso, no debía ser hecho con ligereza por parte del sacerdote. También tenía que asegurarse, hacerlo con seriedad para ser certero en su diagnóstico. La observación también estaba sujeta a los 7 días. ¿Se acuerdan que vimos que por 3 veces, si era necesario, por 7 días tenía que apartarlo para volver a observarlo? Si después de los 7 días la mancha no se había extendido, el sacerdote mandaba lavar el objeto infectado y aislarlo por otros 7 días. Si entonces la mancha había desaparecido, se volvía a lavar y el objeto quedaba puro. Esto nos habla de la purificación de nuestros malos hábitos por medio del agua de la palabra, porque se lavaban con agua los objetos. El agua representa el agua de la palabra y la necesidad también de cortar con nuestros malos hábitos. Jesús mismo habló de la necesidad de lavarnos los pies. ¿Recuerdan cuando dijo él, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies? Eso lo dijo en Juan capítulo 13, versículo 10, cuando él mismo se levantó a lavar los pies. El que está ya lavado, el que ya está limpio, no necesita más que lavarse los pies. Pero noten entonces que está la necesidad aún de aquellos que ya fuimos lavados de pies a cabeza, existe la necesidad de estarnos permanentemente lavándonos los pies. De nuestros caminos, porque eso representan los pies, los caminos que andamos o los malos procedimientos, necesitamos permanentemente ser lavados con la palabra. Lavarse los pies significa que nuestros caminos pueden ser caminos, malos caminos, hábitos pecaminosos, costumbres malas, de las cuales necesitamos ser lavados por la palabra. Sin embargo, dice el relato bíblico, si después del examen de los primeros 7 días la mancha se había extendido, entonces lo único que procedía era quemar la prenda infectada. Es decir, si se comprobaba que la infección de la prenda, del vestido, de la vestimenta, se había extendido, había crecido, se había multiplicado, seguía desarrollándose, entonces hay que quemar esa prenda para poner fin a esa infección. Esto nos habla entonces de la necesidad de erradicar ciertos hábitos de nuestra vida. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? ¿Dices amén? Hay ciertos hábitos que son pecaminosos, que son malos hábitos, que nos contaminan, que son malos caminos, que son malas costumbres, que necesitamos erradicar de nuestra vida. Algunas de nuestras costumbres pueden ser lavadas por la palabra y así volverse puras, pero otras simplemente habrá que extirparlas. Si el objeto está contaminado, habrá que quemarlo. Y eso significa que hay que simplemente terminar
con ellas. Probablemente a esto se refería nuestro Señor cuando dijo: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto lo dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 29. Hay ciertos hábitos con los cuales hay que erradicar, hay que extirpar. Lo que no puede ser purificado por la palabra, hay que quemarlo. Muy importante esto, porque la lepra puede estar no en mí, pero sí en alguno de mis hábitos, que me van a hacer también una persona contaminada e impura. Muy bien, hasta allí entonces el capítulo 13. Y vamos a continuar en el capítulo 14, que ya muestra entonces el ritual de purificación para una persona que ya ha sido sanada de la lepra, y entonces cómo él vuelve a la comunión, cómo vuelve a ser integrado a la comunidad del pueblo de Dios. Pero antes de eso, vamos a escuchar nuevamente a nuestro hermano, el invitado de hoy, Estanislao Marino. Dijimos que él es ítalo-venezolano, tiene 73 años de edad y todavía predica y canta al Señor. Y él canta también un famoso himno, muy conocido y recordado por todos nosotros, Más allá del sol, un famoso himno que será muy grato escucharlo en la voz de nuestro hermano Estanislao Marino. Vida no tengo riquezas, sé que hay en la gloria, tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo. Tuvo compasión más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Al di là del sol, al di là del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado me va consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol,
questa vita io non c'ho ricchezza, so che su nel cielo io c'ho una mansione al di là del sole. Bien, amigos y amigas, ahí teníamos a nuestro hermano Estanislao Marino con este precioso himno Más allá del sol. Más allá del sol está nuestra ciudadanía, de donde esperamos también a nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por medio del poder con que Él puede sujetar todas las cosas. Bendito sea el Señor. Bien, en esta última parte de nuestro programa de hoy, nuestro programa número 12, vamos a considerar el capítulo 14 de Levítico, que es la continuación de las leyes acerca de la lepra, pero que en este capítulo muestra el proceso de restauración y de reincorporación del leproso al pueblo de Dios. Muestra lo que debe seguir una persona infectada una vez que ha sido curada. Abarca tres aspectos de este capítulo 14. En los versículos del 1 al 20, el procedimiento, el ritual, que era muy complejo y caro, que el proceso de purificación que debía seguir el leproso para ser reintegrado. Ahora, en los versículos 21 al 32 se considera un ritual más barato para el caso de un leproso cuando es pobre. Y finalmente, en los versículos 33 al 53 se sigue otro ritual para los objetos y construcciones infectadas, cuando la construcción o la casa misma está infectada. De eso entonces habla este capítulo 14. Así que comenzamos con los primeros 20 versículos, el ritual o el procedimiento que debía seguir una persona que sufrió la lepra, ha sido curada y debe ahora proceder con el ritual de purificación. El sacerdote salía fuera del campamento para comprobar la sanidad del leproso. Y por favor, mientras estamos leyendo esto, vaya pensando en Cristo nuestro sumo sacerdote. Él salía fuera del campamento para comprobar la sanidad del leproso. Si la sanidad era efectiva, el sacerdote mandaba traer entonces 2 aves limpias, ¿no? Tórtola, palomino y alguna otra que estaba considerada limpia. Pero además de las 2 aves limpias, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo para la purificación de esa persona. Es decir, el sacerdote sale fuera del campamento, comprueba que la persona está curada y entonces solicita que se traiga estos elementos: 2 aves limpias, un pedazo de madera de cedro, un paño escarlata y una rama de hisopo. Una de las aves, son 2, era degollada sobre una vasija de barro llena de agua de manantial. Y con la sangre de esa ave que fue degollada, se mojaba entonces el pedazo de madera de cedro, el paño escarlata y la rama de hisopo, junto con el ave viva. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Se entiende el procedimiento? Una de las 2 aves es degollada, se vierte la sangre en una vasija de barro llena de agua de manantial y con esa sangre se mojaba entonces
el pedazo de madera de cedro, el paño escarlata, la rama de hisopo junto con el ave viva. Además, el sacerdote rociaba 7 veces sobre la persona que se purificaba y lo declaraba limpio. Esto que lo haga 7 veces indica entonces una limpieza perfecta, una limpieza completa. Por último, soltaba el ave viva y la dejaba ir. Así que una ave moría, pero la otra ave era suelta y surcaba de nuevo los aires y volaba. Esto nos ilustra de manera maravillosa cómo nuestro Señor, quien padeció fuera del campamento, nos santifica perfectamente con su propia sangre. El Señor Jesucristo es tanto nuestro Aarón, o sea, el sumo sacerdote que está limpiando al leproso. Jesucristo es tanto nuestro Aarón como la avecilla degollada. No obstante, Jesucristo es también la avecilla viva que era soltada, que representa su resurrección. Esta, la avecilla viva, manchada con gotas de sangre, alzaba el vuelo para señalar la resurrección de nuestro Señor. Aleluya. Qué perfecta es la tipología bíblica, ¿no? Qué maravillosa. Es verdad que nuestro Señor murió por nuestros pecados, pero también es verdad que Él resucitó para nuestra justificación. Así lo dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Entonces, el que se purificaba debía lavarse la ropa, afeitarse todo el pelo y bañarse. Así quedaba puro. Así podía entrar nuevamente al campamento, si bien no podía todavía morar en su propia casa o en su propia carpa. 7 días debía esperar fuera de su propia carpa. ¿Por qué? Porque después de los 7 días debía otra vez lavar su ropa, afeitarse y bañarse. Esto indica que una es la verdad objetiva y otra es la verdad subjetiva. Gracias a la sangre de la ave degollada, el que era purificado estaba objetiva y completamente limpio. Sin embargo, la apropiación de esta gloriosa verdad es paso a paso. Es una experiencia gradual y progresiva. Hasta aquí, en tres ocasiones distintas dentro del capítulo 14, se ha reiterado que la persona quedaba pura. Fíjense, en el 14:7 dice: y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Allí está la primera, ¿no? Cuando esparció sobre él 7 veces la sangre de la avecilla degollada. Pero también en el versículo 8 dice: y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Bueno, antes había dicho que con la sangre quedaba limpio. Ahora, después de afeitarse y lavarse, otra vez se dice que quedará limpio. Y en el versículo 9 dice: y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo, y lavará su vestido y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Estas 3 veces es para indicar entonces que la verdad objetiva es que ya estamos limpios por la sangre, pero cuando nos tenemos que apropiar de esa verdad, o sea, la verdad subjetiva, eso es en forma gradual. Tú tienes que examinarte en qué parte estás, ¿no? Fuera del campamento pero limpio, a las puertas de tu casa pero sin entrar a ella, o ya morando en la casa. Al 8º día
el que se purificaba era reintegrado finalmente a la comunión, presentándose con todas las ofrendas para la adoración de su Dios. Es decir, si vamos a quedar plenamente restablecidos en la comunión, entonces él debía venir a ofrecer las ofrendas a Dios como un israelita normal que puede adorar a Dios de manera habitual. Presentándose entonces con todas las ofrendas para la adoración de su Dios. Comenzaba con el sacrificio por la culpa. Recordemos que el hombre empieza por donde Dios termina. Para ello, el sacerdote degollaba un cordero a la entrada de la tienda de reunión. Con la sangre de este cordero untaba en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho del que se purificaba. Esta misma escena la habíamos visto anteriormente. Durante la consagración al sacerdocio de Aarón y de sus hijos, ¿recuerdan? Allí vimos este procedimiento. Esto señala que de alguna manera la consagración al sacerdocio recaía sobre todo el pueblo. Quien volvía al campamento y a la comunión debía volver también a la consagración sacerdotal del pueblo. El proyecto original de Dios para con su pueblo era que todo Israel le fuese un reino de sacerdotes. ¿Recuerdan? Esa fue la proposición del pacto en Éxodo 19:6. Felizmente esto que no se pudo cumplir con Israel, se cumplió finalmente con la iglesia. Así lo dice 1 Pedro 2:9, cuando dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, reyes y sacerdotes, o un reino de sacerdotes. Con la sangre del sacrificio por la culpa, el reintegrado quedaba finalmente purificado y consagrado nuevamente en su oír, en su hacer y en su andar. A la unción con la sangre le seguía la unción con el aceite. Este también era colocado en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, dejándose expresa constancia que debía hacerse sobre la sangre anteriormente untada. Así lo dice el versículo 17. Dice: y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. ¿Para qué este detalle? ¿Para qué poner esta precisión de que el aceite debe colocarse donde fue puesto primero la sangre? Para resaltar que la unción del Espíritu solo puede venir después de la limpieza por la sangre. Mira qué tremenda verdad. Te la repito, para resaltar que la unción del Espíritu solo puede venir después de la limpieza por la sangre. Por ello el Espíritu no podía venir hasta que primero el sacrificio de Cristo estuviera realizado. Así lo dijo el mismo Señor en Juan 7:39. Así que la sangre de Cristo es la base de las operaciones del Espíritu Santo. Quiero repetir esto. La sangre de Cristo es la base de las operaciones del Espíritu Santo. Solo puede el Espíritu Santo operar, solo puede moverse, solo puede manifestarse sobre la base de la sangre de Cristo. El resto del aceite que quedaba en la mano izquierda del sacerdote era derramado finalmente sobre la cabeza del que se purificaba. A continuación, el sacerdote ofrecía el sacrificio expiatorio por el pecado, luego degollaba a la víctima del holocausto y lo ofrecía en el altar junto con la ofrenda de cereal.
Así el sacerdote hacía propiciación por el que se purificaba y lo declaraba puro. Después de presentar un ritual más barato para los más pobres, como ya les dije en los versículos 21 al 32, el Levítico pasa a tratar la purificación de casas infectadas en los versículos 33 al 53. Este hecho no era menor porque indicaba que el pecado podía no solo afectar la piel y las vestiduras de un israelita, sino también su casa. Ojo con eso. Así el creyente puede también contraer la lepra en sí mismo, en sus hábitos y en su propia familia. Bien, amigos, hasta allí el capítulo 14, en este programa nuestro número 12, que está llegando al final, habiendo disfrutado de estas hermosas canciones de nuestro hermano Estanislao Marino, a quien nos unimos en el canto para declarar que sobre la roca estamos, sobre una roca inconmovible, estamos de pie y fundamentados firmemente, y nos hemos deleitado con su canción Más allá del sol. Tenemos nuestro hogar, nuestra ciudadanía. Bendito sea el Señor. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.